El martes 12 de septiembre de 1995, poco después de las 4 de la tarde, una niña de 8 años desapareció sin dejar rastro en el kilómetro 87 de la carretera federal 57 entre San Luis Potosí y Zacatecas. Era un día aparentemente normal cuando Esperanza Morales Vázquez caminaba de regreso a casa después de visitar a su abuela en el poblado de Villa de Ramos. Pero nunca llegó a su destino a solo 2 kilómetros de distancia. Esperanza había salido esa tarde llevando en sus manitas una pequeña mochila rosa con flores bordadas que su madre, Dolores Vázquez, le había cosido especialmente para sus visitas dominicales a casa de su abuela. La niña había completado su rutina habitual: ayudar a doña Carmen, su abuela de 78 años, a alimentar a las gallinas, barrer el patio y escuchar las historias que la anciana le contaba sobre los antiguos habitantes del pueblo. Según el testimonio de doña Carmen Morales, registrado en el expediente 347-95 de la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí, Esperanza había salido de su casa exactamente a las 3:47 p.m., después de tomarse un vaso de agua de Jamaica y despedirse con un beso en la mejilla. Me dijo: «Ya me voy, abuelita, mañana vengo otra vez». Y salió correteando como siempre con esa sonrisa que tenía. Recordaría años después, durante las investigaciones. La carretera federal 57 en ese tramo era conocida por los lugareños como una ruta transitada pero segura, utilizada principalmente por comerciantes que se dirigían hacia los mercados de Zacatecas y San Luis Potosí. Era una carretera de 2 carriles, con acotamientos amplios, bordeada por mezquites y órganos que creaban un paisaje típico del altiplano potosino, pero también puntos ciegos donde un vehículo podría detenerse sin ser visto desde la distancia. Esperanza llevaba puesta su ropa favorita, un vestido azul claro con florecitas blancas que había recibido como regalo de cumpleaños apenas 2 meses antes, zapatos de charol negro que brillaban al sol y 2 coletas adornadas con listones amarillos que su madre le había hecho esa misma mañana. En su mochila llevaba una tortita de dulce que doña Carmen le había dado para el camino, una estampita de la Virgen de Guadalupe y un peso que había ahorrado durante semanas para comprarse un dulce en la tienda de don Eustaquio. Si quieres conocer la verdad detrás de estos archivos perdidos de las carreteras mexicanas más peligrosas, dale like a esta investigación basada en documentos oficiales reales y verifica que estés suscrito a Archivos de la Ruta para no perderte los misterios más inquietantes que las rutas del altiplano han guardado en silencio durante décadas. El padre de Esperanza, Aurelio Morales, trabajaba como jornalero en un rancho cercano y había salido temprano esa mañana con la promesa de regresar antes del anochecer. Dolores, su madre, se dedicaba a las labores del hogar y ocasionalmente vendía tamales los fines de semana para complementar el ingreso familiar. Vivían en una casa humilde, pero limpia en las afueras de Villa de Ramos, donde habían criado a sus 3 hijos con los valores del trabajo honrado y el respeto familiar. La familia Morales era bien conocida en la comunidad. Aurelio había nacido y crecido en Villa de Ramos, hijo de campesinos que habían trabajado la tierra durante generaciones. Dolores había llegado al pueblo en 1985, cuando se casó con Aurelio después de conocerlo en una feria regional. Esperanza era la menor de 3 hermanos. Tenía un hermano de 12 años, llamado Miguel Ángel, y una hermana de 10 años, llamada Rosa María. La ruta que Esperanza tomaba habitualmente para ir de casa de su abuela a su hogar era conocida por todos en el pueblo. Consistía en caminar por un sendero de tierra que conectaba con la carretera federal, caminar aproximadamente 800 metros por el acotamiento de la carretera y después tomar otro sendero que la llevaba directamente a su casa.
Era un trayecto que había hecho cientos de veces, siempre sola, y que nunca había representado peligro alguno. Esa tarde del 12 de septiembre, las condiciones climatológicas eran ideales. Cielo despejado, temperatura de 26 grados Celsius, viento ligero del noreste y visibilidad excelente. No había reportes de obras en construcción, accidentes previos o cualquier situación que pudiera representar peligro en la carretera federal. Los registros meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional confirman estas condiciones. Cuando cayó la noche y Esperanza no había llegado a casa, Dolores comenzó a preocuparse. A las 7 p.m., después de esperar 3 horas, decidió caminar hacia casa de doña Carmen para buscar a su hija. El trayecto que debería tomar 15 minutos se convirtió en una búsqueda desesperada de 2 horas, gritando el nombre de Esperanza por todo el sendero. Lo que comenzó como una tarde familiar normal se convirtió en una pesadilla que duraría 30 años. Una niña de 8 años que solo quería regresar a casa después de visitar a su abuela desapareció en algún punto de esa carretera del altiplano potosino y su familia viviría 3 décadas sin respuestas, hasta que la tecnología moderna decidiera revelar un secreto que había permanecido oculto en el silencio del desierto mexicano. El caso se convertiría en uno de los desaparecidos más documentados de San Luis Potosí durante los años 90, cuando la violencia y el crimen organizado comenzaron a infiltrar rutas que tradicionalmente habían sido consideradas seguras para familias como los Morales. Esperanza Morales Vázquez había nacido el 23 de abril de 1987 en el Centro de Salud de Villa de Ramos, bajo la atención de la partera Esperanza González, quien le había dado su nombre. Era una niña de personalidad alegre y espontánea, conocida en el pueblo por su sonrisa contagiosa y su costumbre de saludar a todos los adultos con respeto, tal como le habían enseñado sus padres. Desde los 4 años, Esperanza había desarrollado una rutina de visitas dominicales a casa de su abuela Carmen, quien vivía sola, después de enviudar en 1989. Estas visitas se habían convertido en el evento más esperado de su semana, ya que doña Carmen la consentía con dulces caseros, le contaba cuentos de la región y le enseñaba canciones tradicionales que había aprendido en su juventud. Doña Carmen Morales, de 78 años, era una mujer de complexión pequeña, pero carácter fuerte, respetada en Villa de Ramos por su conocimiento de medicina tradicional y su habilidad para preparar remedios caseros. Había criado a 8 hijos como madre soltera después de que su esposo muriera en un accidente laboral en 1989. Y Esperanza representaba la alegría que había llegado a su vida en sus años dorados. La casa de doña Carmen se ubicaba en la calle Hidalgo número 47, una construcción de adobe con techo de lámina y un patio trasero donde mantenía un pequeño corral con 5 gallinas, 2 cerdos y una cabra que Esperanza había bautizado como Canela. La niña conocía cada rincón de esa casa, el fogón de leña donde su abuela preparaba el café, la mecedora de madera donde se sentaban a platicar y el altar familiar donde doña Carmen rezaba el rosario cada noche. Aurelio Morales, el padre de Esperanza, era un hombre de 34 años, trabajador incansable que se levantaba todos los días a las 5 a.m. para caminar 3 kilómetros hasta el rancho La Esperanza, coincidencia que siempre lo emocionaba, donde trabajaba como vaquero y jornalero general. Era conocido por su honradez y responsabilidad, cualidades que le habían ganado la confianza del patrón, don Sebastián Hernández. Dolores Vázquez de Morales, de 29 años, había llegado a Villa de Ramos desde el municipio de Salinas, atraída por la fama de trabajador honrado que tenía Aurelio. Se habían conocido en la feria patronal de 1984 y se habían casado por el civil y por la iglesia en febrero de 1985.
Dolores era conocida en el pueblo por su habilidad para cocinar y por los tamales de dulce que preparaba los sábados para vender después de misa. La familia vivía en una casa de 3 cuartos ubicada en la calle Morelos, número 23, construida con adobe y techo de lámina, con un pequeño patio donde Dolores cultivaba chile, jitomate y hierbas de olor. La casa tenía piso de cemento, paredes encaladas y estaba decorada con fotografías familiares y estampas religiosas que Dolores había coleccionado durante años. Miguel Ángel, el hermano mayor de Esperanza, estudiaba 6º grado en la escuela primaria Benito Juárez y destacaba por su habilidad para las matemáticas. Era un niño responsable que ayudaba a su padre en las labores del rancho durante las vacaciones y cuidaba de sus hermanas menores cuando los padres tenían que ausentarse. Tenía una relación muy protectora con Esperanza y frecuentemente la acompañaba en sus caminatas. Rosa María, la hermana intermedia, cursaba 4º grado en la misma escuela y era conocida por su habilidad para el dibujo y su afición por las flores. Había heredado de su madre el gusto por la cocina y frecuentemente ayudaba a preparar los tamales que vendían los fines de semana. Tenía una personalidad más reservada que Esperanza, pero compartían juegos y secretos de hermanas. La rutina familiar de los Morales seguía patrones establecidos por generaciones. Los padres se levantaban antes del amanecer, los niños desayunaban juntos antes de ir a la escuela, las comidas se hacían en familia cuando Aurelio regresaba del trabajo y las noches se dedicaban a las tareas escolares y la convivencia familiar. Los domingos eran sagrados, misa de 8 a.m. en la parroquia de San Luis Rey, comida familiar y la visita de Esperanza a casa de Doña Carmen. El pueblo de Villa de Ramos, en 1995, tenía aproximadamente 3.500 habitantes, la mayoría dedicados a la agricultura y la ganadería. Era una comunidad donde todos se conocían, donde las puertas de las casas permanecían abiertas durante el día y donde los niños podían jugar en las calles sin que los padres sintieran preocupación. La llegada de forasteros era poco común y siempre generaba curiosidad entre los habitantes. La carretera federal 57 representaba la conexión de Villa de Ramos con el mundo exterior. Por ella transitaban camiones de carga, autobuses de pasajeros y automóviles particulares que se dirigían hacia las capitales estatales. Durante los años 90, el tráfico había aumentado considerablemente debido al crecimiento económico regional, pero también había traído consigo riesgos que las comunidades rurales no estaban acostumbradas a enfrentar. Doña Carmen había establecido un ritual especial para las visitas de Esperanza. Primero, alimentar a los animales juntas. Después, sentarse en la mecedora a tomar agua fresca mientras platicaban sobre la escuela, las amigas y los planes futuros de la niña. Esperanza solía decir que cuando creciera quería ser maestra como la señorita Alejandra, su profesora de 2º grado, para poder enseñar a otros niños a leer y escribir. Ninguno de los miembros de la familia Morales imaginaba que esa tarde del 12 de septiembre sería la última vez que verían con vida a la pequeña Esperanza, cuya risa y alegría habían llenado de luz los hogares de Villa de Ramos durante 8 años hermosos que quedarían para siempre en la memoria de quienes la conocieron. El miércoles 13 de septiembre de 1995 amaneció con una angustia creciente en Villa de Ramos. Dolores había pasado la noche sin dormir, caminando de un cuarto a otro de su humilde casa, esperando escuchar la voz alegre de Esperanza pidiendo permiso para entrar. Cuando salió el sol y no había rastro de su hija, supo que algo terrible había ocurrido. A las 6 a.m., Aurelio se dirigió a casa de Doña Carmen para confirmar que Esperanza había salido el día anterior a la hora declarada. La anciana, visiblemente conmocionada, repitió una vez más los detalles de la despedida.
La niña había salido a las 3:47 p.m. Llevaba su mochila rosa, había tomado agua de Jamaica y se había despedido con su habitual beso en la mejilla y su promesa de regresar al día siguiente. La primera búsqueda comunitaria se organizó a las 7 a.m., cuando Aurelio tocó las puertas de sus vecinos más cercanos para solicitar ayuda. Don Eustaquio Ramírez, propietario de la tienda local, fue uno de los primeros en unirse, seguido por el profesor Joaquín Sandoval, el mecánico Raúl Vega y una docena de hombres que interrumpieron sus labores matutinas para buscar a la niña desaparecida. El primer recorrido se concentró en la ruta habitual que Esperanza tomaba entre casa de su abuela y su hogar. Los hombres formaron una línea de búsqueda y caminaron lentamente por el sendero, revisando cada arbusto, cada piedra, cada depresión del terreno donde una niña podría haberse ocultado o caído accidentalmente. En el kilómetro 87 de la carretera federal 57, donde el sendero se conectaba con la carretera, los buscadores encontraron la primera pista inquietante: huellas de llantas de vehículo que se habían detenido en el acotamiento exactamente en el punto donde Esperanza habría estado caminando. Las marcas indicaban que un automóvil se había estacionado y después había arrancado bruscamente, dejando rastros de derrapamiento en la grava. Don Crescencio Morales, hermano de Aurelio y vaquero experimentado, fue quien identificó las huellas como pertenecientes a un vehículo mediano, posiblemente un automóvil sedán, que había permanecido detenido el tiempo suficiente para que las llantas se hundieran ligeramente en la tierra suelta del acotamiento. Aquí se paró alguien y se quedó un rato, declaró mientras examinaba las marcas. A las 10 a.m. del 13 de septiembre, Aurelio se dirigió a la Comandancia de Policía de Villa de Ramos para presentar la denuncia formal de desaparición. El comandante José Luis Herrera, único policía del municipio, abrió el reporte número 1595 y comenzó los procedimientos oficiales, aunque admitió que sus recursos eran limitados y que necesitaría apoyo de la Procuraduría Estatal. La primera entrevista oficial con doña Carmen se realizó a las 2 p.m. en presencia del comandante Herrera y el síndico municipal, Salvador Vázquez. La anciana relató una vez más los eventos del día anterior, pero esta vez agregó un detalle que no había mencionado. Aproximadamente 30 minutos después de que Esperanza se fuera, había escuchado el ruido de un motor acelerando fuertemente en dirección a la carretera. Pensé que era un carro que se había quedado sin gasolina y lo echaron a andar, explicó doña Carmen. Pero ahora que lo pienso, sonaba como si alguien se fuera muy deprisa, como con miedo o coraje. Este testimonio fue registrado textualmente en el expediente oficial y se convertiría en una pista crucial para las investigaciones posteriores. El jueves 14 de septiembre, la búsqueda se intensificó con la llegada de elementos de la Policía Judicial del Estado de San Luis Potosí. El agente investigador Mario Salinas trajo consigo equipo especializado, cámaras fotográficas para documentar evidencias, moldes de yeso para preservar las huellas de llantas y un perro entrenado en búsqueda de personas que había sido prestado por la Corporación de Zacatecas. El perro pastor alemán, llamado Rex, fue llevado a casa de doña Carmen para que olfateara la ropa que Esperanza había usado el día anterior. El animal siguió inmediatamente el rastro por el sendero habitual. Caminó directamente hacia el punto donde se habían encontrado las huellas de llantas y después comenzó a dar vueltas en círculos, emitiendo gemidos de confusión. El perro pierde el rastro exactamente donde están las marcas de llantas, reportó el agente canino Rodolfo Esquivel en su informe oficial. Esto indica que la menor fue subida a un vehículo en este punto específico de la carretera. El comportamiento del animal sugiere que no hubo violencia física en el momento del contacto. ¿Y tú?
¿Sabías que durante los años 90 desaparecieron más de 200 menores en carreteras federales mexicanas? Cuéntame en los comentarios si conoces historias similares de estas rutas peligrosas del centro de México. Y dale like si esta investigación te tiene en suspenso, porque lo que viene va a revelarte una verdad que cambió para siempre la percepción de seguridad en las carreteras rurales mexicanas. Los años se convirtieron en una agonía silenciosa para la familia Morales. Aurelio abandonó su trabajo en el rancho para dedicarse completamente a la búsqueda de su hija, utilizando los pocos ahorros familiares para costear viajes a ciudades cercanas, siguiendo cualquier pista, por remota que pareciera. Dolores desarrolló una rutina obsesiva. Cada tarde a las 3:47 p.m. se sentaba en la puerta de su casa esperando ver aparecer a Esperanza por el sendero. En marzo de 1996, 6 meses después de la desaparición, apareció la primera pista falsa que alimentaría años de esperanza cruel. Una mujer de Zacatecas contactó a las autoridades asegurando que había visto a una niña que correspondía con la descripción de Esperanza trabajando en un mercado de la capital. La familia inmediatamente viajó a Zacatecas, pero después de 3 días de búsqueda intensiva, confirmaron que se trataba de otra menor. En 1997, 2 años después de la desaparición, un chofer de autobús de la línea Flecha Amarilla reportó haber visto a Esperanza en una terminal de San Luis Potosí, acompañada de una mujer mayor. Aurelio y Dolores pasaron una semana completa en la terminal de autobuses, mostrando fotografías de su hija a cada pasajero, pero nunca encontraron a la niña descrita por el chofer. Los hermanos de Esperanza, Miguel Ángel y Rosa María, crecieron bajo la sombra de la desaparición. Miguel Ángel desarrolló una personalidad introvertida y dejó la escuela a los 14 años para ayudar económicamente a la familia. Rosa María se convirtió en una adolescente seria y responsable, asumiendo muchas de las labores domésticas que antes compartía con su hermana menor. En 1999, 4 años después de la desaparición, doña Carmen murió de tristeza, según explicaron los médicos del centro de salud. La anciana había mantenido la esperanza hasta el final, preparando agua de Jamaica cada tarde y dejando la puerta de su casa abierta por si Esperanza regresa y quiere entrar. Su muerte representó la pérdida del último testigo directo de los momentos finales de normalidad en la vida de la niña. Durante el año 2000, 5 años después de la desaparición, el programa Aquí nos tocó vivir de TV Azteca dedicó un segmento especial a casos de niños desaparecidos en carreteras mexicanas. La historia de Esperanza fue presentada durante 8 minutos, generando más de 300 llamadas telefónicas de todo el país, pero ninguna condujo a información sustancial. Una de las llamadas más perturbadoras llegó en 2002. Un hombre con voz alterada contactó a Aurelio para decirle que sabía dónde estaba enterrada Esperanza, pero necesitaba 50,000 pesos para revelar la ubicación. La familia, desesperada después de 7 años sin respuestas, vendió sus pocos bienes para reunir el dinero, pero el extorsionador nunca se presentó al lugar de encuentro acordado. En 2005, 10 años después de la desaparición, las autoridades de San Luis Potosí reclasificaron oficialmente el caso como desaparición con presunción de muerte por secuestro. El expediente se transfirió al archivo de casos fríos, donde se revisaba anualmente como parte de protocolos rutinarios, pero sin investigación activa. Aurelio desarrolló una rutina que mantuvo durante 15 años. Cada 12 de septiembre caminaba la ruta que había tomado Esperanza desde casa de doña Carmen hasta el punto donde se habían encontrado las huellas de llantas, cargando una fotografía de su hija y preguntando a cada persona que encontraba si recordaba haber visto algo extraño ese día de 1995.
En 2010, Dolores murió de cáncer cérvico-uterino en el Hospital Central de San Luis Potosí. Durante sus últimos días, deliraba frecuentemente llamando a Esperanza, pidiendo que viniera a despedirse. Sus últimas palabras coherentes fueron: «Esperanza ya viene, ya la veo caminando por el sendero». Miguel Ángel y Rosa María organizaron un funeral sencillo donde toda la comunidad de Villa de Ramos se despidió de una madre que había vivido 15 años con el corazón roto. Los últimos reportes oficiales de búsqueda se realizaron en 2015, cuando nuevas tecnologías de detección permitieron inspeccionar áreas previamente inaccesibles del desierto potosino. Se utilizaron detectores de metales de alta precisión, cámaras térmicas y equipos de georradar para analizar cientos de hectáreas en un radio de 50 kilómetros de Villa de Ramos. Para 2020, 25 años después de la desaparición, Aurelio había desarrollado diabetes avanzada y problemas cardíacos agravados por décadas de estrés y duelo no resuelto. Miguel Ángel se había casado y tenido 2 hijos, a quienes había hablado constantemente sobre su tía Esperanza, que se fue al cielo cuando era niña. Rosa María se había convertido en maestra rural, cumpliendo el sueño que su hermana menor había expresado. En enero de 2023, Aurelio murió en su casa de Villa de Ramos, acompañado por sus hijos y nietos. En su funeral, el pueblo entero recordó no solo al hombre trabajador y honrado, sino al padre que nunca dejó de buscar a su hija. Fue sepultado en el Panteón Municipal con una placa que decía: «Padre amoroso que buscó hasta el final». La casa familiar en la calle Morelos, número 23, fue heredada por Miguel Ángel, quien la mantuvo exactamente como sus padres la habían dejado, incluyendo el cuarto de Esperanza con sus juguetes, su ropa y la mochila rosa de repuesto que Dolores había cosido con la esperanza de que su hija regresara algún día. Para el 28º aniversario de la desaparición, en septiembre de 2023, los habitantes de Villa de Ramos organizaron una misa conmemorativa en la parroquia de San Luis Rey. Rosa María, ahora de 38 años, habló en nombre de la familia. Esperanza sigue viva en nuestros corazones, y aunque ya no tenemos esperanza de encontrarla con vida, tenemos fe en que algún día sabremos qué le pasó a nuestra niña. La mañana del 15 de octubre de 2025, exactamente 30 años, 1 mes y 3 días después de la desaparición, el ingeniero topógrafo Carlos Alberto Ruiz realizaba un levantamiento territorial para la construcción de una nueva subestación eléctrica de la CFE en los alrededores de Villa de Ramos. Utilizando un dron DJI Matriz 300 RTK, equipado con cámara térmica y sensor LIDAR de última generación, sobrevolaba la zona, árida a 2 kilómetros de la carretera federal 57. Durante el vuelo de reconocimiento, a una altitud de 150 metros, el sistema de inteligencia artificial del drone detectó una anomalía en la formación rocosa natural del terreno. Las imágenes térmicas mostraban una concentración diferente de temperatura en un área específica, mientras que el sensor LiDAR indicaba una depresión artificial en el suelo que no correspondía con las formaciones geológicas naturales de la región. Ruiz, especialista en topografía con 15 años de experiencia en proyectos de la CFE, había trabajado en levantamientos similares por todo el centro de México. Esa mañana, mientras revisaba las imágenes capturadas por el dron en su laptop, notó algo que le causó escalofríos. Entre las rocas y la vegetación desértica, la cámara de alta resolución había captado lo que claramente parecían ser restos óseos humanos. Inmediatamente suspendió el levantamiento topográfico y contactó a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
Para las 2 de la tarde del mismo día, el sitio había sido acordonado por la Policía de Investigación y se había solicitado la presencia de antropólogos forenses especializados en la recuperación de restos óseos en ambientes desérticos. Los primeros peritos forenses llegaron el 16 de octubre, dirigidos por la doctora Patricia Hernández Solís, antropóloga forense con especialización en casos de desapariciones históricas. El equipo incluía especialistas en excavación arqueológica, fotógrafos forenses y técnicos en balística y evidencia física. Durante la excavación controlada, que duró 3 días completos, emergieron los restos óseos de lo que sin lugar a dudas correspondía a una menor de edad. El esqueleto estaba en posición que sugería que había sido colocado deliberadamente en esa ubicación, rodeado por piedras que formaban una especie de cairn o tumba improvisada. Lo más perturbador del hallazgo fue la evidencia clara de que los restos habían sido sujetados al tronco de un mezquite utilizando cordeles de nylon que, debido a las condiciones áridas del desierto potosino, se habían preservado parcialmente durante las 3 décadas transcurridas. Los análisis preliminares indicaban que la menor había sido atada al árbol antes de su muerte. Entre los restos óseos se encontraron objetos que inmediatamente conectaron el hallazgo con el caso de Esperanza Morales. Fragmentos de tela azul con florecitas blancas que correspondían exactamente con la descripción del vestido que llevaba el día de su desaparición, y restos de zapatos de charol negro que coincidían con el calzado reportado en 1995. El descubrimiento más impactante fue una pequeña mochila rosa, deteriorada pero reconocible, que contenía objetos que habían permanecido preservados por las condiciones climáticas. Una tortita de dulce momificada, una estampita de la Virgen de Guadalupe en perfecto estado y una moneda de 1 peso fechada en 1994. Los análisis de ADN realizados en el Laboratorio de Genética Forense de la Procuraduría General de la República confirmaron el 25 de octubre de 2025 que los restos correspondían definitivamente a Esperanza Morales Vázquez. Las muestras fueron cotejadas con material genético de Miguel Ángel y Rosa María, quienes habían proporcionado muestras de saliva para la comparación. La antropóloga forense doctora Hernández determinó que la muerte había ocurrido aproximadamente en la época de la desaparición y que las condiciones áridas del desierto habían contribuido a la preservación excepcional de evidencias que normalmente se habrían descompuesto. Sus huesos no mostraban signos de trauma violento, sugiriendo que la causa de muerte había sido asfixia o deshidratación. El análisis del sitio reveló que la ubicación había sido elegida deliberadamente por su aislamiento y dificultad de acceso. Se encontraba a 3.2 kilómetros del punto donde se habían hallado las huellas de llantas en 1995, en una zona rocosa donde un vehículo no podría llegar directamente, lo que indicaba que el cuerpo había sido transportado a pie hasta esa ubicación. Cerca de los restos se encontraron otros objetos perturbadores: colillas de cigarrillos de una marca popular en los años 90, restos de una fogata que los análisis de carbono indicaban había sido encendida en la misma época del crimen, y fragmentos de botellas de cerveza que sugerían que el sitio había sido utilizado como campamento temporal. La investigación forense también reveló huellas de pisadas fosilizadas en el área circundante, que indicaban la presencia de al menos 2 personas adultas que habían caminado repetidas veces entre el sitio donde se encontraron los restos y un punto aproximadamente 500 metros hacia el norte, donde habría sido posible estacionar un vehículo. El análisis criminalístico determinó que los cordeles utilizados para atar a la menor al árbol eran de un tipo específico utilizado comúnmente en ranchos ganaderos de la región durante los años 90,
lo que sugería que los perpetradores tenían conocimiento local y acceso a materiales agropecuarios. Los peritos forenses encontraron evidencia de que el sitio había sido visitado ocasionalmente durante los años posteriores al crimen. Se hallaron objetos más recientes, latas de refresco de años posteriores, restos de comida y evidencia de que alguien había mantenido el cairn de piedras que cubría los restos, sugiriendo que los responsables habían regresado periódicamente al lugar. La reapertura oficial del caso, como homicidio agravado, desencadenó una investigación que revelaría conexiones con una red de crímenes que había operado en las carreteras rurales de San Luis Potosí durante los años 90. La Fiscalía Especializada en Desapariciones de Personas, dirigida por el fiscal licenciado Roberto Esquivel Hernández, conformó una unidad especial que incluía investigadores con experiencia en casos históricos y especialistas en crímenes contra menores. Los archivos desclasificados de la extinta Policía Judicial del Estado revelaron información que había permanecido oculta durante décadas. Entre 1994 y 1997, al menos 12 menores de edad habían desaparecido en circunstancias similares en carreteras rurales de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes. Pero los casos nunca habían sido conectados debido a la falta de coordinación entre autoridades estatales. Un testigo clave emergió durante las nuevas investigaciones. Rodolfo Vega Morales, de 67 años, se presentó voluntariamente en las oficinas de la Fiscalía en noviembre de 2025 para proporcionar información que había guardado durante 30 años por miedo a represalias. Vega había sido empleado del rancho La Esperanza, donde trabajaba Aurelio Morales, y tenía conocimiento directo de eventos que habían ocurrido en septiembre de 1995. Según el testimonio de Vega, registrado bajo protección de testigos, la tarde del 12 de septiembre de 1995 había observado a dos hombres que llegaron al rancho en un automóvil sedán color gris, buscando información sobre las rutas que utilizaban los niños del pueblo para caminar hacia sus casas. Los individuos se habían identificado como compradores de ganado, pero su comportamiento había despertado sospechas. Vega recordaba que uno de los hombres había preguntado específicamente sobre la nieta de doña Carmen, que viene todas las tardes, y había mostrado interés particular en conocer los horarios exactos de las caminatas de Esperanza. El testigo también proporcionó descripciones físicas detalladas de los dos individuos y del vehículo que conducían. La investigación reveló que estos mismos individuos habían sido identificados en otros casos de desapariciones de menores en la región. Un análisis de patrones criminales determinó que operaban siguiendo un modus operandi específico. Identificaban víctimas vulnerables en comunidades rurales, estudiaban sus rutinas durante varios días y después las interceptaban en puntos aislados de carreteras federales. Los archivos de la Procuraduría también revelaron que en 1996, apenas un año después de la desaparición de Esperanza, habían sido arrestados dos individuos por un caso similar en Aguascalientes. Raúl Mendoza Vázquez, de 34 años, y su cómplice Fernando Solís Ramírez, de 29 años, habían sido detenidos por el secuestro y asesinato de una menor de 9 años en circunstancias prácticamente idénticas al caso de Esperanza. Durante los interrogatorios de 1996, que habían permanecido clasificados, Mendoza había confesado su participación en varios casos similares en San Luis Potosí, pero nunca había proporcionado detalles específicos. Ambos criminales habían sido sentenciados a 40 años de prisión, pero Mendoza había muerto en la penitenciaría de Aguascalientes en 2008, mientras que Solís había sido liberado en 2020 por buena conducta.
En diciembre de 2024, Fernando Solís fue localizado viviendo bajo identidad falsa en Tijuana, Baja California. Durante su arresto, se encontraron en su poder fotografías y recortes de periódicos relacionados con casos de menores desaparecidos, incluyendo material específico sobre Esperanza Morales que había conservado durante casi 30 años. Bajo interrogatorio, Solís confesó su participación en el asesinato de Esperanza y proporcionó detalles que solo el perpetrador podría conocer. Reveló que habían interceptado a la niña exactamente en el kilómetro 87 de la carretera federal 57. La habían subido al vehículo utilizando engaños sobre llevarla donde estaba su mamá, y posteriormente la habían trasladado al sitio remoto donde la habían asesinado. El 15 de enero de 2025 se llevó a cabo una ceremonia fúnebre en la parroquia de San Luis Rey de Villa de Ramos, donde los restos de Esperanza fueron sepultados en el panteón municipal junto a las tumbas de sus padres. Rosa María, acompañada por sus hijos y por Miguel Ángel con su familia, colocó sobre la tumba la mochila rosa original que su madre había conservado durante 30 años. Por fin nuestra esperanza está en casa, dijo Rosa María durante la ceremonia, rodeada por cientos de habitantes de Villa de Ramos que habían vivido el dolor de la familia durante 3 décadas. Mamá y papá ya no están aquí para ver este día, pero sé que en el cielo están abrazando a su niña y por fin tienen paz. La justicia llegó incompleta como suele ocurrir en estos casos. Fernando Solís fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndose en el primer caso en San Luis Potosí donde se aplicó esta figura legal. Sin embargo, su cómplice Raúl Mendoza, identificado como el autor intelectual de los crímenes, había muerto sin pagar por sus delitos. El caso de Esperanza Morales se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los menores en comunidades rurales y de la persistencia de las familias mexicanas en la búsqueda de justicia. Su historia se incorporó a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas y a los programas de prevención de delitos contra menores en 1900 carreteras federales. El sitio donde fueron encontrados sus restos fue declarado Área de Memoria Histórica por el gobierno de San Luis Potosí. Se instaló una placa conmemorativa que dice Esperanza Morales Vázquez, 1987-1995. Su memoria nos recuerda que cada niño merece crecer en seguridad y que la justicia, aunque tarde, siempre debe llegar. Esta es la cruda realidad de nuestros archivos de la ruta. Historias que el desierto guardó en silencio durante décadas hasta que la tecnología moderna y la persistencia de la justicia se unieron para revelar la verdad. Si esta investigación te impactó tanto como a mí, dale like y suscríbete para más documentos desenterrados de las carreteras más peligrosas de México. Déjanos en los comentarios tu nombre y desde qué país nos sigues. Queremos conocer a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Apóyanos con un super thanks si valoras estas investigaciones que honran la memoria de las víctimas inocentes y exponen a quienes aprovechan la vulnerabilidad de nuestros niños. Comparte este video con al menos 5 personas especiales, porque estas historias merecen ser contadas para que nunca más una familia viva 30 años sin respuestas. Y no te pierdas el próximo archivo que aparece en pantalla. Otra historia que demuestra que la verdad siempre emerge, sin importar cuántos años permanezca enterrada en el silencio del desierto. Haz clic ahora, porque la memoria de Esperanza merece que su historia proteja a otros niños de correr la misma suerte.